maestra de educación primaria y profesora de enseñanza media con técnico en administración educativa, nuestra anfitriona en este día, la profesora Karen Sofía Rodríguez Rosa. Muy buenas noches, qué alegría ver esta sala llena con todos ustedes que nos acompañan desde Escuintla, Chiquimula, Jocotán, Esquipulas, entre otros lugares. Me complace con orgullo compartir este foro con ustedes, queridos colegas. Es un punto de encuentro donde hablaremos sobre la evaluación educativa. Es por ello que daremos inicio presentándolos. Maestro de Educación Primaria, profesor de Enseñanza Media y técnico en Administración Educativa, Axel Francisco Castellón. Hola, buenas noches. Gusto estar con ustedes aquí. Así también presentamos a la maestra de Educación Primaria Bilingüe Intercultural y profesora de Enseñanza Media con técnico en Administración Educativa, Elvia Suseli Ávalo Ramírez. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Es un placer para mí poder estar acá y dialogar con cada uno de ustedes. También tenemos la participación de la maestra de Educación Primaria, profesora en Enseñanza Media y técnico en Administración Educativa, Cindy Chain López. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a tratar un tema tan importante como lo es la evaluación educativa. Muy bien, continuamos con Bachillerato en Ciencias y Letras y profesora de Enseñanza Media con un técnico en Administración Educativa, Jani Lisa Arieta Lemos. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes aquí y discutir sobre la evaluación educativa. También nos acompaña la maestra de Educación Primaria y profesora de Enseñanza Media con técnico en Administración Educativa, Carla Natalie Méndez Aroche. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un honor para mí compartir con tan excelentes profesionales. Saludos a la audiencia. Sabedores de quienes nos acompañan a este foro, continuamos con la exposición para enriquecernos de aprendizaje. Axel, bienvenido. Gracias, muy buenas noches nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación educativa. Como todos sabemos, la educación es un proceso que se va personalizando dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de dar a conocer la evolución del estudiante para ver qué grado de conocimiento tiene en su nivel académico. Hablemos también de los principios de la evaluación educativa. Son prioritarios y aplicables a la evaluación educativa. De estos se derivan los siguientes: integridad, continuidad, individualidad, cientificidad, diferencialidad y finalidad. También aparece lo que son los modelos, que es el proceso sistemático mediante el cual se limita la recolección y proporciona información útil para la toma de decisiones. Estos modelos son los siguientes: literiano, científico, orientado a la planeación, CPIP, centrado en el cliente, iluminativo, holístico y orientado hacia el consumidor. Muchas gracias por su aporte. Continuamos con Suseli. Muy bien, buenas noches. Les hablaré sobre lo que son los fines de una evaluación.
Como sabemos bien, los fines de una evaluación es aquello que nos permite alcanzar y verificar si cada una de nuestras competencias planteadas en una planificación educativa se logran o no, entre los cuales tenemos ser un instrumento de seguimiento y valoración de los resultados obtenidos por los escolares, para al mismo tiempo poder determinar si los procedimientos y metodologías educativas elegidas están siendo las mejores y las adecuadas. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? La evaluación lo que nos permite es ver si realmente el estudiante a quien estamos aplicando esta evaluación lo está adquiriendo esos conocimientos que le estamos impartiendo y con ello lograr lo que es una competencia. También tenemos lo que es que el currículum se cumpla como tal. Uno de los principales fines de la educación es que el docente cumpla con aquello que está establecido, que está plasmado en los currículos dados por el Ministerio de Educación. Ser recurso para asegurar niveles de formación común. Es normal que cada docente, dependiendo del grado, el nivel académico en el que esté ejerciendo, haga sus evaluaciones adecuadas a la magnitud del conocimiento del estudiante. En eso también entraría lo que son las adecuaciones curriculares, ya que el docente tiene que adecuar la evaluación a la necesidad que el estudiante presenta en el momento. Garantizar el conjunto de capacidades, competencias y conocimientos concretos para avanzar dentro de los niveles del sistema educativo. Estos vienen amarrados entre sí. Cada uno de los fines lo que pretende es que el docente vea que el estudiante está logrando comprender lo que él le está dando en su momento. También tenemos los tipos de evaluación. Estos tipos de evaluación se dividen en tres: el diagnóstico, el formativo y el sumativo. La prueba diagnóstica es aquella que se realiza al principio de todo. Al momento que nosotros llegamos a un establecimiento con un grado nuevo, con un grupo nuevo, tenemos que realizar esta prueba diagnóstica para ver cuáles son aquellos conocimientos que el estudiante posee y de ello partir para aplicar nuevos conocimientos. Esta prueba diagnóstica se sugiere a todos los docentes que la realicen al finalizar cada actividad que ellos hagan, al finalizar cada bimestre, trimestre o semestre que se ejecute, para ver si realmente el estudiante comprendió y ver qué es aquello que está fallando y qué es aquello que necesitamos mejorar. La formativa se hace durante cada uno de los procesos que nosotros como docentes ejecutamos. Cada actividad que nosotros hacemos es una evaluación formativa, solo que no de una forma directa. Esto lo que nos permite es ver cuáles son aquellas capacidades y habilidades que el estudiante posee para con ello nosotros poder ampliar y mejorar el nivel de educación. La evaluación sumativa es aquella que nos permite pasar un test y ver de magnitud puntual lo que es el estudiante en sí. En estas evaluaciones entran lo que son aquellas actividades con una ponderación que nos permite a nosotros presentar una ficha académica al finalizar y el estudiante pueda ver ese punteo que le rige y le permite avanzar al siguiente nivel, al siguiente grado. También tenemos lo que son las clases de evaluación. Las clases de evaluación está la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación es la que nosotros hacemos de forma personal. ¿Cuánto conocimiento adquiero? Esta es una de las evaluaciones que tenemos que implementar más en los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que ser capaz de ser crítico ante sus nuevos conocimientos y los conocimientos que va adquiriendo durante el proceso educativo. Ya que si dejamos que solo el estudiante vea todo de magnitud general y no se evalúe a sí mismo, no estamos haciendo personas que sean capaces de ser líderes en el futuro. Simplemente estamos creando una vasija en la cual estamos llenando conocimientos. La coevaluación es una evaluación que se hace en conjunto con todos los estudiantes para que entre ellos mismos se apoyen y entre ellos mismos haya ese rendimiento de valores sobre la solidaridad y la cooperación, la unión y la amistad, que son los valores que más se debe de ejercer. Nosotros como docentes tendremos que aplicar la coevaluación y la heteroevaluación. La heteroevaluación es cuando el docente califica al estudiante y le hace ver cuáles son aquellas pautas, aquellas cosas que él o ella debe mejorar en su nivel, en su evaluación y en su proceso educativo.
Gracias, Suseli, por el aporte. Ahora continuamos con Cindy. En esta oportunidad vamos a hablar un poco referente a los elementos de la evaluación. La evaluación se considera como una actividad sistemática, continua, integral, orientadora e instrumental. En otras palabras, se convierte en una herramienta que permite ayudar al crecimiento personal de los y las estudiantes por medio de la guía y la orientación que se les proporciona dentro del proceso de aprendizaje. Valorar el rendimiento de las y los estudiantes en torno a sus progresos con respecto a ellos mismos y ellas mismas. Detectar las dificultades del aprendizaje. Detectar asimismo los problemas en el proceso de aprendizaje y en los procedimientos pedagógicos utilizados de cara a mejorar la calidad educativa. Como consecuencia de todo esto anterior, corregir, modificar o confirmar el currículum y los procedimientos estratégicos pedagógicos utilizados. Los elementos de la evaluación son: ¿qué es evaluar? Es la formación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que estos promueven un diálogo entre los participantes del hecho educativo para determinar si los aprendizajes han sido significativos y tienen el sentido y valor funcional para los y las estudiantes. Además, lleva a la reflexión sobre el desarrollo de las competencias y los logros. ¿Qué queremos decir con evaluación? Que la evaluación nos permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde las perspectivas educativas. Debe demostrar congruencias entre saber y desempeñar. Esta fórmula es la que se puede encauzar a la educación hacia una de calidad. ¿Qué es evaluar? Se evalúa si las competencias han sido alcanzadas según especifican los indicadores de logro. Eso quiere decir que se evalúan las actividades, tareas o labores que el estudiante debe realizar. Estas a la vez son el medio para que el docente las evalúe y las evidencias del proceso de la evaluación. ¿Para qué evaluar? Para obtener información con respecto a lo siguiente: cómo aprender o aprenden los estudiantes y las estudiantes. ¿Qué es necesario hacer para orientar el proceso de aprendizaje? Determinar acciones de reflexión que permitan interpretar mejor el proceso de aprendizaje. Planificar, determinar y modificar el ritmo con el que se presentan las instancias en aprendizaje. Esto quiere decir que la evaluación ofrece posibilidades de fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. ¿Cómo evaluar? La evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de instrumentos y técnicas a procedimientos que permiten verificar si las competencias han sido alcanzadas según lo especifican los indicadores de logros propuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje se va evaluando mediante técnicas de evaluación. Estos son procedimientos que utiliza el docente para reconocer e informar de forma sistemática sobre el aprendizaje de los estudiantes. A continuación les daría unas referencias o algunas técnicas de evaluación para poder evaluar el aprendizaje del alumno, las cuales serían la observación, la entrevista, la encuesta, la rúbrica y las listas de cotejo. ¿Cuándo evaluar? El procedimiento del aprendizaje puede ser verificado en diferentes momentos del proceso, los cuales son evaluación inicial o diagnóstica, evaluación formativa o de proceso y la evaluación sumativa o de proceso. En la evaluación inicial o de diagnóstico es aquella en la que se realiza antes de comenzar un proceso de aprendizaje. Su finalidad es que el profesor inicie el proceso educativo con el conocimiento real de las características de todas y cada uno de los alumnos. La siguiente es la evaluación formativa o en el proceso. Esta se caracteriza de forma constante
o se realiza de forma constante y permite durante un periodo de tiempo establecido en el cual se recoge información de forma sistemática para tomar decisiones que permitan orientar y reorientar los procesos de aprendizaje y enseñanza y verificar que los objetivos o competencias establecidas se estén logrando. La tercera sería evaluación sumativa o de producto. Esta es la función sumativa y su finalidad es determinar si los objetivos o competencias establecidas en el programa y currículum fueron alcanzadas para emitir un juicio sobre calificación, aprobación o certificación. En relación a su función formativa, su finalidad es mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza en el siguiente tema: lapso académico o año escolar. ¿Quiénes evalúan? Vista la evaluación como una actividad continua, puede ser considerada como un proceso en el cual participan los y las estudiantes como los docentes o las docentes. En esta participa la autoevaluación, en la cual el sujeto califica su propio desempeño. La coevaluación, el sujeto participa en la evaluación que otros hacen de su desempeño y a la vez el desempeño de los demás. Y la heteroevaluación, él o la docente planifica y lleva a cabo el proceso evaluativo, tomando en cuenta que los aportes de la autoevaluación y la coevaluación son fundamentales. Gracias, Cindy, por su aporte. Continuamos con Hani. Muy buenas noches. El tema que les voy a hablar es para qué se utiliza y cómo funciona la evaluación educativa. La evaluación educativa es utilizada con la finalidad de medir los aprendizajes. Es esencialmente formativa en el proceso y sumativa en el producto. Debe motivar y orientar el aprendizaje, además de estimular en forma equitativa tanto las potencialidades de los estudiantes como de los docentes. De igual forma, según el reglamento de evaluación, busca determinar el nivel de logro de los aprendizajes en forma cualitativa y cuantitativa, y también busca medir el desarrollo integral de la persona. ¿Cómo funciona la evaluación educativa? La evaluación educativa tiene referentes, los cuales son indicadores de logro y estándares de contenido. Los indicadores de logro se utilizan en la evaluación interna que realiza el docente en el aula. Tiene como referentes los indicadores de logro de las competencias definidas en el CNB. Los estándares de contenido se utilizan en la evaluación externa, que se realiza por instancias especializadas que designa el Mineduc. Tiene como referente los estándares de contenido incluidos en las competencias establecidas en el CNB. La organización de la evaluación educativa en el centro educativo es a cargo de la Comisión de Evaluación. Esta instancia es la responsable del cumplimiento del reglamento de evaluación. Se integra al finalizar el ciclo escolar y debe asumir sus funciones el primer día hábil del ciclo escolar siguiente. La evaluación educativa se planifica al inicio de cada unidad. El docente debe planificar las actividades de evaluación que sean necesarias para los contenidos que él va a impartir durante la clase o durante la unidad, de manera constante. Siempre debe estar en constante evaluación. Además, estas actividades de evaluación no deben ser menos de 4 por cada unidad, según el reglamento de evaluación. Muchas gracias. Sin duda, una noche de mucho aprendizaje. Es por ello que continuamos con Carlita. Hola nuevamente. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la injerencia que tiene la evaluación de los aprendizajes dentro de la creación y renovación del currículum educativo. Me gustaría dar una pequeña definición de qué es el currículum educativo. Para Jimeno, el currículum no era solo un listado de contenidos a implementar dentro de la escuela, sino también incluía todas las experiencias del educando. También podemos agregarle que el currículum incluye
las competencias que se pretenden alcanzar, los niveles de logro mínimos a los que queremos llegar y los estándares de aprendizaje. Por ello, la evaluación educativa forma una parte importantísima dentro de la evaluación del currículum, ya que este tiene como objetivo determinar el impacto de su implementación sobre el nivel de aprendizajes de los estudiantes. ¿Y qué mide la evaluación educativa? Precisamente eso, el nivel del aprendizaje. Bien, hay algunas cosas y aspectos que le preocupan a la evaluación del currículum. Entre ellos, la eficiencia y la efectividad de la política educativa oficial. ¿Qué tan contextualizados están los contenidos respecto a las áreas en las que se trabajan? Por ejemplo, Guatemala es una población muy rica en cultura y también geográficamente, por ende, lo que tal vez necesitan aprender en el área citadina no es lo mismo que necesitan aprender en el área rural. También el cumplimiento de las competencias y los indicadores de logro que se establecen en este. Acá les presento un diagrama del ciclo de la elaboración y renovación del currículum. Este inicia, como podemos observar, con la elaboración de las políticas educativas, que estas, como ya sabemos, deben estar orientadas a las necesidades de la población. En base a estas políticas, se elabora el currículum. Luego se lleva a la implementación mediante las clases y los docentes, quienes están encargados de realizar parte de la evaluación educativa. Digo parte porque también el Ministerio de Educación realiza las pruebas diagnósticas. Bien, nos vamos a detener un poco en esta parte, ya que es la que más nos interesa para el tema que estamos tratando. Como les decía anteriormente, la evaluación educativa, tanto dentro del establecimiento como en la prueba diagnóstica que realiza el Mineduc, tiene una injerencia directa dentro de la evaluación del currículum y dentro de los cambios que se le puedan realizar a este, ya que mediante ella podemos conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes y ver qué tan efectiva es la implementación del currículum en cuanto a la calidad educativa que se les está brindando en las escuelas y en los centros educativos privados. Por ejemplo, si las pruebas diagnósticas que realiza el Mineduc reflejan que cierto grado de la población o la población en general tienen cierta deficiencia en el aprendizaje de cierto contenido de cierta área en específico, entonces esto va a reflejar un fallo dentro del currículum y entonces va a llevar a la necesidad de renovación. Y aquí es donde entra la retroalimentación del currículum y es la parte en la que se evalúan qué aprendizajes son significativos, qué aprendizajes están adaptados a la realidad de la población y qué tanto de la realidad como de la madurez psicoemocional del estudiante. Acá es donde se llega a la renovación o contextualización del currículum. La renovación del currículum pues implica, ¿verdad?, estos cambios que se le pueden realizar, ya sea para aumentar la complejidad de los contenidos o para reducirla. Esto con la finalidad de que sea más adaptado al nivel tanto psicológico como económico o de la población. También se puede contextualizar. Esto se realiza mediante la adaptación solamente en un área específica del país. Por ejemplo, si venimos y decimos la contextualización en el área maya, chortí, o la contextualización en el área garífuna, ¿verdad? Entonces ya el currículum va a estar especializado y contextualizado hacia dichas regiones. Y por último, regresamos nuevamente a la creación de las políticas, ¿verdad? Y así es como el ciclo se va renovando. Bien, así es como la evaluación de los aprendizajes influye dentro de la renovación y de la creación del currículum educativo. Muchísimas gracias.
Gracias, Carla, por tu participación. Continuamos con Suseli. Buenas noches nuevamente. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de una evaluación. Para empezar, ¿qué son las ventajas? Aquello que nos verifica y nos permite ver si la evaluación es fructífera, si nos permite verdaderamente ver el lado positivo de. Una de las ventajas de la evaluación es que nos permite conocer cuál es el nivel de dificultad que puede llegar a adquirir un estudiante durante el proceso. Muchas personas ven la evaluación de manera negativa. ¿A qué me refiero? Que ven que el estudiante se puede llegar a frustrar. Claramente sí, dependiendo todo de la forma en la que el docente ejecute esa planificación. Si el docente aplica una evaluación alternativa, no simplemente con un test, vamos a ver este nivel de dificultad que queremos ver en los estudiantes. Es decir, veremos si el estudiante verdaderamente aprendió, adquirió los conocimientos o simplemente el estudiante está ahí porque necesita pasar la materia. Al realizar la evaluación alternativa, se permite que el estudiante se exprese con mayor libertad. Esto les permite tener una confianza y comunicación más abierta con el docente. Las evaluaciones erróneamente se conocen simplemente como un test, como aquello que el docente le da al estudiante para que el estudiante se siente y lo realice. Aquí hablamos claramente y es una de las grandes ventajas que tiene la evaluación y que el currículo nacional base nos da a los docentes, que es la evaluación alternativa. Una evaluación alternativa es aquella actividad que nosotros podemos ejecutar con nuestros estudiantes que ellos no vean como evaluación, porque claramente ellos están acostumbrados al test con 30 preguntas y de esas 30 solo sacar 15 buenas. Es momento que el docente rompa esos paradigmas que se tiene planteado y adopte esto nuevo que nace y está dentro de la innovación que cada docente plantea. También nos permite a nosotros docentes medir los conocimientos adquiridos durante un periodo determinado de jornada laboral si el estudiante comprendió la competencia establecida. Como sabemos ya, lo que la evaluación nos permite es ver la competencia y el indicador del logro que nosotros planteamos dentro de nuestra planificación docente. Al momento que nosotros ejecutamos esta planificación, la evaluación es la última fase en la cual nosotros verdaderamente venimos de una forma sumativa a comprobar si el estudiante logró esa competencia, tanto de conocimiento como de ponderación. Ahora bien, podemos ver el lado negativo de una evaluación, que vendría siendo una desventaja. Dentro de las desventajas que tenemos es, al realizar la evaluación educativa aplica cualquier método o técnica, nos permite evidenciar la capacidad mentales y de retención que posee un estudiante, pero muchas veces nos mide la capacidad de comprensión y de análisis que puede obtener un estudiante de forma concreta. ¿A qué vamos con esto? Cuando simplemente el docente pasa un test, un examen de forma escrita, lo único que se quiere ver es qué conocimiento llegó a adquirir el estudiante de forma memorística. Ahí vamos a hablar sobre lo que es una educación tradicional, en la que simplemente el docente es el que rige, simplemente es el docente el que sabe y simplemente es el docente que conoce todo. Entonces el estudiante se vuelve algo moldeable, una plastilina en la cual se va formando a la medida que el docente quiere. Cuando nosotros pasamos una prueba nadamente escrita, no logramos ver qué capacidad de análisis posee el estudiante. Más cuando ejecutamos preguntas cerradas. ¿A qué me refiero? Cuando vemos y venimos y hacemos preguntas que nada más nos rige a un texto que él tuvo que aprender, que tuvo que memorizar, pero que no nos sirve a nosotros como docente verificar si él en verdad aprendió el tema o simplemente lo hizo para salir del paso. Dependiendo de la metodología y la dificultad de la evaluación, puede generar estrés y ansiedad en los estudiantes, el cual puede no obtener la nota alcanzada o ver que en esta prueba sea lo que él verdaderamente necesita.
A esto voy. Cuando nosotros de docente venimos y pasamos simplemente un test, lo que provocamos es que el estudiante se vuelva tedioso, se vuelva miedoso a poder expresar lo que él verdaderamente comprendió y analizó de este tema. Nosotros como docentes nos volvemos esa fase robótica en la que simplemente venimos a dirigir y formar personas a nuestra imagen. Como a nosotros nos enseñaron, así lo queremos enseñar. Es una manera muy errónea. Y venía bien una frase que dice así, que los docentes actualmente ya no somos la imagen que el estudiante tiene que seguir. Nosotros somos una guía para que el estudiante forme su propia imagen, que el estudiante sea aquella recolección de ideas, de conocimientos, de aprendizaje de diferentes formas, de diferentes personas. Cuando nosotros creamos conflicto en la autoestima de los estudiantes, ya que provoca estrés y ansiedad por querer alcanzar la ponderación máxima. Ahí venimos a ver el conflicto más grande que hay en el nivel que vayamos académico dentro del sistema educativo, que muchas veces el estudiante lo único que quiere ver es una nota de 100 porque uno, el padre de familia se lo exige, dos, la sociedad se lo exige, tres, la escuela se lo exige. Y por cuarto, él mismo llega a exigirse tanto que llega al punto que ya no puede más, se frustra y vienen muchas fases más que el estudiante va a desarrollar durante su vida. No siempre logra sus objetivos, ya que al realizar de forma sumativa lo único que se quiere es lograr es que el estudiante memorice y no aprenda una aplicación para la vida. Simplemente lo que hacemos es que aprenda lo que está en el libro, pero no le enseñamos que el libro tiene que aplicarlo para su vida, tiene que ser de una forma práctica, divertida. Rompamos esa rutina que tenemos de que queremos simplemente mandar y rompamos esa idea que tenemos sobre que la evaluación simple y sencillamente tiene que ser un test que el estudiante viene y simplemente se frustra. Gracias. Muchas gracias a nuestros conferencistas por sus aportes. Este será el momento para nuestra audiencia. Pueden manifestar sus preguntas por medio de chat. Gracias a nuestra audiencia por su participación. Ya recibimos sus preguntas y es momento de resolver dudas. Así que damos inicio. ¿Qué es la evaluación educativa? Bueno, la evaluación educativa, como ya dijimos, es un proceso que se va formando a través de la enseñanza-aprendizaje del alumno, pero también lo podemos ver como un instrumento de seguimiento y valoración del resultado de los estudiantes, para que esto, al momento de que el alumno lleve un proceso de aprendizaje, entonces esto puede hacer que el alumno aprenda más y tenga un mejor resultados en sus estudios y aprendizaje. ¿Puede decirnos cuáles principios considera primordiales en la evaluación educativa? Bueno, en cuanto a los principios de evaluación educativa, podemos mencionar y decir que todos son importantes, pero resaltan unos que quiero aclarar. La integridad. ¿Por qué la integridad? Porque evalúa los métodos, los objetivos y la personalidad de cada uno de los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un método son pasos a seguir. Los objetivos, cuando hablamos de objetivos, es hasta dónde el alumno quiere llegar. Y la personalidad, estamos hablando de cómo el estudiante actúa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablemos también de la continuidad, que es uno de los fundamentales, porque la continuidad es la evaluación permanente, ordenada y planificada. Cuando hablamos de que la evaluación es permanente, estamos hablando que constantemente vamos a estar evaluando a los alumnos en su forma de aprendizaje. Ordenada porque siempre va a llevar un orden, y planificada porque no se viene a, ¿qué les diría?
a improvisar o hacer solo no venir preparado, sino que siempre tiene que ser planificada, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro y así sucesivamente. El otro principio, el diferencialidad. La diferencialidad es cuando, en primer lugar, la evaluación se aplica a través de diferentes medios, que sea a través de diferentes medios. La evaluación debe estar presente en todos los diferentes aspectos del proceso. Quiere decir que en todo va a estar presente la evaluación, en el principio, a medio contenido y al final de cada contenido. Y la evaluación debe de efectuarse por diferentes personas. En este sentido, docentes, estudiantes, padres de familia, incluso cuando dicen que ahora solo el docente es solo facilitador, ya el alumno ya es el que construye su propio conocimiento y su propio concepto y va aprendiendo por sí solo. Uno solo es un facilitador y es como el empuje que solo le da al alumno para que el alumno vaya aprendiendo. Así también, ¿qué modelos existen en la evaluación educativa? Bueno, hablando de los modelos de evaluación educativa, vamos a hablar de 3 muy importantes. El primero de ellos es el modelo tilleriano. ¿De qué trata este modelo? Dice que este modelo también es conocido como orientación hacia los objetivos que surgen en los años 30 y a principios de los 40. Este modelo dice que ese radica en la comparación de los resultados con los objetivos diseñados con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar la evidencia, no solo vamos a evaluar el comportamiento, sino que la evidencia al final del estudiante coincida con los objetivos que uno planeó para llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estudiante realmente cumplió con nuestros objetivos que nosotros nos trazamos a fin de año. El otro es el modelo científico. Dice que este modelo busca conclusiones de evidencias científicas, considerando que la evaluación debía disponer de la lógica de un método científico y que tiene relación en la investigación. Esta quiere decir que este modelo, los alumnos siempre van a estar investigando su contenido, lo que se va a ir dando entre ellos y toda la cuestión. También dice que está el método orientado a la planeación. La importancia de este es del contexto en la planificación de las evaluaciones educativas. Y para eso se derivan 2 enfoques o 2 fases. La primera es divergente y la segunda convergente. Hablamos de la divergente. Esta fase es la que le implica desarrollar una lista de posibles cuestiones a evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una lista de lo que posiblemente nosotros podemos evaluar al estudiante, en qué le podemos ayudar, en qué área, en qué materia o en qué curso el estudiante necesita de nuestro apoyo. Pero por eso dice, hacer una lista de qué podemos evaluar. El otro enfoque o la otra fase, que es convergente, le corresponde a determinar las prioridades entre ellas. O sea, tenemos el listado de posibles cuestiones a evaluar, pero esta fase le corresponde determinar las prioridades, cuáles son las más importantes que el estudiante debe alcanzar o cuáles son las que nosotros necesitamos que el estudiante alcance. Esos son los modelos de evaluación educativa. Gracias.
¿Qué fines de la evaluación educativa quieren manifestarnos como prioritarios? De los fines de educación que siento prioritarios está el de organizar el conjunto de capacidades complementarias y de conocimiento que adquieren los estudiantes. Este fin es primordial, ¿por qué? Porque el estudiante realiza cada una de las actividades medidas y le sirve al docente verificar si se cumple o no se cumple. También tenemos que es un instrumento de seguimiento y valoración de los resultados obtenidos por medio de los escolares. Nos permite ver si verdaderamente nosotros como docente cumplimos ese rol de guía y si el estudiante nos aprendió lo que nosotros determinamos o no. ¿Qué tipos de la evaluación educativa existen? Los tipos de evaluación son diagnóstica, la que se realiza al principio de cada una de las actividades o de la unidad. La de proceso formativo, la que se realiza durante todo el proceso académico que los estudiantes realizan, y la sumativa, la que se realiza al finalizar cada una de las actividades, o bien la que se realiza al finalizar la unidad. ¿Cómo se clasifica la evaluación? Las evaluaciones se clasifican en autoevaluación, la que la persona o el estudiante realiza de forma autónoma, es decir, cada uno de ellos lo realiza de forma propia sin que nadie más interfiera. La coevaluación, la que se realiza dentro de un grupo de estudiantes, entre todos se ayudan a realizarla y entre todos se ayudan a calificarse. Esto lo que permite es que el grupo tenga una mejor comunicación y una mejor armonía al trabajar. Y tenemos la heteroevaluación, esa es la que realiza el docente de estudiante a docente de forma bilateral, es decir, que el estudiante también puede realizar la evaluación hacia el docente. ¿En qué momento se utiliza la evaluación educativa? Bueno, la evaluación educativa se realiza a lo largo de todo el proceso educativo y según el reglamento de evaluación no deben ser menos de 4 actividades por cada unidad. La forma en que funciona la evaluación educativa está dirigida y supervisada por la comisión de evaluación. Esta es la encargada de verificar que se cumplan el reglamento de evaluación. Así también, ¿cómo funciona la evaluación educativa? También están los referentes de evaluación, que son 2. Pueden ser indicadores de logro, que son los que utiliza el docente de manera interna para verificar que se estén alcanzando los objetivos planeados dentro del curso. Y también están los estándares de contenido. Estos los aplica el Mineduc por medio de instituciones especializadas que verifican el alcance de objetivos. Todos esos objetivos están plasmados en el CNB. ¿Cómo influye la evaluación en los cambios curriculares? Gracias por su pregunta. Bueno, influye de una forma muy directa, ya que la evaluación de los aprendizajes nos da a conocer el nivel de aprendizaje precisamente del estudiante. Entonces, si vemos que este nivel no ha llegado a alcanzar el nivel de logro esperado en el currículum, en una forma masiva, obviamente, ¿verdad? Si vemos que la mayor parte de la población no ha logrado llegar a alcanzar ese nivel o dicho aprendizaje se considera que es innecesario, entonces viene y se elaboran nuevos estándares o se implementan diferentes tipos de contenidos, ya sea para una región o ya sea a nivel nacional. Entonces así es como el currículum pues tiene cambios, ¿verdad? Mediante la evaluación educativa. Es como su primera referencia en cuanto a la retroalimentación del currículum. ¿Cuál es el ciclo del currículum? Excelente. Bien, el currículum tiene ciertas fases, ¿verdad? La primera es la creación de la política educativa, que se va a basar siempre en las necesidades de la población estudiantil. Luego, basándose en esas políticas, se genera o se crea el currículum educativo, que luego se pasa a la implementación mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da pues en todas las escuelas públicas y privadas a nivel nacional.
Este proceso se evalúa y ahí pasa a la siguiente fase de la evaluación educativa, en la que pues se verifican los aprendizajes del estudiante. En base a esta evaluación educativa se hace una retroalimentación del currículum que va a generar ya sea una renovación o una reestructuración completa, sea de ciertos contenidos o de todo el currículum en sí, o bien una contextualización que cambia, porque la renovación va a ser a nivel nacional, mientras que la contextualización va a estar nada más enfocada a una área en específico de la población. Y bueno, seguidamente lo reinicia, ¿verdad?, en la renovación de las políticas, lo cual pues casi no se realiza, o sea, no se cambian las políticas directamente, sino que simplemente se readaptan. Igual pasa con el currículum, o sea, el currículum no es que se cambie directamente, sino que solo se le hacen ciertos cambios. Por ejemplo, hace poco vimos cómo las áreas artísticas estaban pues separadas, ¿verdad? Eran áreas separadas, eran subáreas, y ahora se unificaron esto para que el aprendizaje sea un poco más significativo, ya que estas áreas como que se entrelazaban entre sí, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, en el teatro existe danza, existe artes plásticas, existe música, entonces se complementan entre sí. Así es como se realizó pues este cambio, y así es como se realizan los cambios en el currículum basándose en las evaluaciones educativas. ¿Qué ventajas y desventajas existen en la evaluación educativa? Una de las ventajas de las evaluaciones es que el docente puede medir la capacidad de conocimientos que el estudiante ha adquirido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las desventajas es que el estudiante solamente aprenda para lo que es la realización del examen y no para la práctica durante toda la vida. Gracias por su participación. La verdad es que emociona verlos a todos ustedes en esta sala, porque tenemos representantes de tantos sectores con experiencia y con mucho conocimiento. Es momento de que nuestros conferencistas puedan despedirse. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un aprendizaje muy significativo el haber aportado un poco sobre mis conocimientos en respecto al tema de evaluación educativa. Nos veremos en la próxima y muchísimas gracias por todo. Bendiciones. Solo les quiero dar las gracias por la invitación y por la oportunidad que me dieron en esta oportunidad de participar con ustedes en este foro, estar compartiendo y aprendiendo un poco sobre el tema evaluación educativa, y gracias también a nuestros demás compañeros por su pequeño aporte. Es momento de concluir este foro con una sala llena de aprendizaje. Nuevamente, gracias a nuestros conferencistas por la participación, a nuestra audiencia por la puntualidad y por la presencia, y a todas las personas que fueron partícipes de este foro. Buenas noches. ¡Ay! Alguien los quiere saludar. Continuamos con otra vez, perdón. En este momento les voy a hablar un poco sobre lo que son los fines de la educación. Volvemos ahí, Sofi. Sabedores de quienes nos acompañan a este foro, continuamos otra vez, perdón. Así también presentamos a la maestra de educación primaria y profesora Parece que tenés apagado el micrófono, Cindy. Al momento de activar el audio, lo tiene activado para computadora. Donde está su micrófono parece que está activado con audífonos, o si no...
¿qué tal? Nuevamente, buenas noches. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, se escucha y se ve. No. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Se traba esta cosa. Nena, eso ya no me toca a mí, eso le toca a Sofi. Perdón, ¿dónde va? Carla, ¿estás ahí? Bueno, hablando de los modelos de educación, perdón, hablando de los modelos de educación, otra vez.